saludarlos. Estamos iniciando esta serie de pláticas. Ven y siéntate conmigo durante el mes de febrero. Así que va a ser un tiempo muy bueno para cada uno de los que estamos aquí. Queremos platicar hoy sobre la filosofía del café. ¿Sabía usted que diariamente se consumen más de 1.400 millones de tazas de café en todo el mundo? ¡Qué capacidad! El café se ha hecho muy popular, una de las bebidas más populares. Dicen que es antioxidante, que estimula la actividad neuronal, que en su consumo moderado puede reducir la posibilidad de adquirir Alzheimer, puede reducir riesgos de infarto. Bueno, los científicos o estudiosos dicen esto, ¿verdad? A mí no me crean mucho, lo que yo sí sé es que después de que me tomo una tacita de café en la mañana, como que se recuperan las fuerzas, ¿verdad? ¿Les ha pasado a ustedes? Qué bueno. Honduras está siendo reconocido como uno de los mejores productores de café a nivel mundial. Y esto es interesante porque se está reconociendo la calidad del café de Honduras, el manejo, ¿verdad? La textura, su sabor, su aroma, y sobre todo si es un café de altura, pues es un café especial, ¿verdad? Y así es que es muy importante, y más el valor agregado que muchos le están dando, que lo hacen orgánico, todo eso le está dando un alto valor al café hondureño. Y es importante porque antes en nuestro país la cultura del café solo era para los viejitos. ¿Se acuerdan? Ustedes estaban ahí, los viejitos, los abuelitos, los mayores. Ya para en los velorios, ¿verdad? Se acostumbra mucho. Pero ahora esto ha ido cambiando. Hoy ya hay muchas variedades de café. Cafés fríos, cafés en dulces, en postres, en todos lados, menos en el único lugar donde yo no lo he escuchado todavía es café en sopa. ¿Lo han probado todavía? No sé, pero si alguien lo empieza a producir, yo tengo ese crédito porque a nadie se le había ocurrido, ¿verdad? Así que por favor, cuando se piensa del café, de tomar café hoy, se habla que se toma para ir y hablar de negocio, de hacer inversiones, de revisar proyectos, de evaluar algún tipo de actividad, al seguimiento, trabajo, metas. Pero también hoy los jóvenes están interesados mucho en esto de los cafés, ¿verdad? Se les ve a muchos estudiantes compartiendo en lugares para estar en un buen rato, disfrutar y estar pasando un tiempo y usar la internet también. Por eso es que la filosofía del café es muy importante. Es esa atmósfera social y edificante. Es ese momento, esa experiencia construida alrededor del café. Ya sea en cafeterías o en casas, lo importante es el momento que se puede experimentar cuando nos sentamos con alguien para compartir de nuestra vida, ya sea para ayudar a alguien o que alguien nos ayude. Ahora bien, usted puede ser que no tome café, pues no se sienta presionado, ¿verdad? Puede tomar una lechita caliente, un chocolatito, una limonada, un jugo de naranja, no lo sé. Usted siéntase en confianza. Lo importante es pasar ese momento y sentarte con alguien para compartir de tu vida y de tu tiempo. ¿Cuántas historias se cuentan, se escriben y se cuentan en los cafés? ¿Cuántas decisiones se toman? Vidas transformadas. ¿Cuántos consejos? ¿Cuántos matrimonios surgen de un café? Bueno, en mi caso, en un café fue donde me dijeron el sí a mí. Carlita viene y me dijo aquí, sí. Y fíjense qué interesante, les quiero contar algo. Alguien pudiese pensar que yo mandé a cerrar ese café ese día, porque solo estábamos nosotros, las mesas, velas, ¿verdad? Había un viento así suave, una brisa suave, una música suave, y estábamos platicando ahí. Qué tiempo, nunca se me olvida, que al punto de que todavía, 18 años después, todavía con mi esposa seguimos tomando esos tiempos importantes para compartir. Así que es importante tomar ese tiempo para sentarte con alguien en un café. En ese momento se abren espacios donde puedes abrir de tu vida, reír, llorar, compartir la carga, el dolor de otros. Y si el propósito es para buscar el crecimiento espiritual de la otra persona o tuya, con mucha mayor razón, ¿verdad? Tiene sentido el sentarte con alguien. Ahora, para que esto se dé, es importante algunas partes involucradas, ¿verdad? Uno de ellos es la persona que hace la invitación o hace la visita, tiene que estar. También la persona que es invitada o a quien se visita. Son dos partes, pero
no podemos sacar del escenario a Dios. Dios también tiene su parte en un encuentro ahí, cuando nos sentamos con alguien, porque es como un encuentro divino. ¿Sabe por qué? Porque Dios está interesado en nuestro crecimiento espiritual, que ustedes y yo podamos crecer un poquito más y crecer un poquito más, y que cada vez estemos avanzando en nuestra vida espiritual. Eso es lo que Dios desea. Por eso ha dejado la iglesia, el cuerpo de la iglesia, la Biblia, su palabra, para poder irnos ayudando mutuamente unos a otros. Mire lo que dice Colosenses 1:28. Nosotros damos a conocer a Cristo a todos, aconsejándoles y enseñándoles con toda sabiduría que Dios nos da. Pues queremos presentarlos a todos ante Dios espiritualmente maduros en Cristo. Ese es el deseo de Pablo, pero también es el deseo de Dios. Porque ¿sabe qué? Todos los que estamos aquí tenemos áreas en las cuales necesitamos crecer. Todos tenemos que mejorar en algo. Todos tenemos que crecer. Tenemos áreas fuertes, pero también hay áreas débiles en nuestra vida. Y esas áreas débiles necesitan ser ayudados. Pero muchas veces nosotros cerramos la puerta y no permitimos que alguien se siente con nosotros a ayudarnos. O también nosotros nos cerramos para no ir y ayudar a alguien más. Por eso es importante el pensamiento que cuando nos sentamos con alguien, ese momento puede ser un encuentro divino, un encuentro preparado por Dios, un encuentro en el cual Dios ha preparado las partes para poder sentarse, y Dios mismo interviene en ese momento y en ese tiempo. Hay una historia en la Biblia en la que Dios preparó un espacio para que dos hombres o dos personas se encontraran. Ambos estaban con diferentes historias en diferentes lugares y con circunstancias totalmente diferentes, pero los dos tratando de tener una relación con Dios. Uno de ellos es Pedro, el apóstol Pedro, que ya como hijo de Dios era discípulo de Jesucristo y ya tenía una relación con Dios. Pero existe otro hombre en esta historia que se llama Cornelio. Cornelio era alguien que no tenía una relación con Dios por medio de Jesucristo. El hombre era un buen hombre, ¿verdad? Era un religioso, oraba a Dios en su búsqueda de Dios. Y cuando llegó un momento en que Dios le envió un ángel y le dijo: mira, manda a buscar a Pedro, que él tiene un mensaje para ti. Pero por el otro lado estaba Pedro también, y entonces era la hora del almuerzo. Pedro tenía mucha hambre y estaba como en un éxtasis, dice la Biblia, ¿verdad? Estaba medio adormitado, y entonces vio que un lienzo bajaba del cielo y le decía, en ese lienzo aparecía todo tipo de animales, cuadrúpedos, reptiles, aves, y entre ellos habían animales que eran puros para los judíos para comerlos, pero también algunos que eran impuros, ¿verdad? Que no era permitido para los judíos que lo comieran. Y entonces la voz le dice a Pedro: Pedro, mata y come. Y Pedro le dice: no, Señor, no voy a comer esto, ¿verdad? Pero en eso estamos. Esto sucede 3 veces hasta que Pedro entiende el mensaje de Dios. Mira lo que dice Hechos capítulo 10, verso 19 al 22. Pedro seguía pensando en lo que había visto, pero el Espíritu del Señor le dijo: mira, unos hombres te buscan, baja y vete con ellos. No te preocupes, porque yo los he enviado. Entonces Pedro bajó y les dijo a los hombres: yo soy Pedro, ¿para qué me buscan? Ellos le respondieron: nos envía el capitán Cornelio, que es un hombre bueno y obedece a Dios. Todos los judíos lo respetan mucho. Un ángel del Señor se le apareció y le dijo: haz que Pedro venga a tu casa y escucha bien lo que va a decirte. Quiero decirles que cuando Dios está en control y dentro de los planes de Dios no hay casualidades. En la soberanía de Dios nada es al azar, nada. Dios puede ya estar preparando espacios para que nosotros nos sentemos con alguien y platicar y compartir principios que han cambiado nuestra vida y que pueden cambiar la vida de otros. Ahora, en esto de sentarse unos con otros es importante tener las mejores actitudes. Tanto como Pedro, cuando fue a visitar a Cornelio, reflejó unas importantes actitudes. Lo mismo que Cornelio, cuando recibió a Pedro, mostró unas actitudes que nos dan un buen ejemplo y un modelo a seguir. Así que platiquemos un poquito de estas actitudes de Pedro al ir y platicar con Cornelio.
¿Sabe por qué? Las actitudes son importantes porque son la clave en las relaciones. Las actitudes son la clave importante para el desarrollo personal y de nuestras vidas. Una actitud que tuvo Pedro, y es dispuesto a obedecer a Dios e ir. Tuvo una disposición de obediencia. Pedro había escuchado de Jesucristo el mandato: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Enséñenles a guardar todo lo que yo os he mandado. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ese era el mandato que recibió Pedro. Pero Pedro pensaba probablemente que el mandato solo era para los judíos, ¿verdad? O si había un gentil, tenía que judaizarse o circuncidarse y guardar toda la ley y después ser hijo de Dios y confiar. Probablemente tenía su manera de pensar. Pero lo interesante es que cuando Pedro recibe la visión que Dios le muestra, de inmediato Pedro dice: no, Señor, no voy a comer esto, ¿verdad? Yo no puedo comer esto. Así que Dios le muestra en segunda vez. Y la segunda vez Pedro dice: no, Señor. Y luego tuvo que pasar 3 veces para que Pedro entendiera un poco el plan que Dios tenía. No lo entendía todo, no lo comprendía, pero fue obediente. Nosotros también hemos recibido el mandato de Dios, que vayamos y seamos testigos, que vayamos y hagamos discípulos. Es un mandato, pero a veces parece que somos más duros que Pedro, ¿no es cierto? Y lo criticamos al pobre Pedro, ¿verdad? Porque Pedro como que tenía el no de entrada, ¿verdad? Una actitud de franca rebeldía, podríamos pensar tal vez, o no sé, un desafiante. Inmediatamente decía no. Imagínense que en una ocasión viene el Señor y les cuenta a sus discípulos: miren, tengo que ir a Jerusalén y voy a ser entregado y me va a pasar todo esto antes de morir, ¿verdad? ¿Y quién cree que le dijo: no vayas, que esto no te acontezca? ¿Quién cree que fue? Pedro. Y en otra ocasión, cuando Jesucristo iba a lavar los pies de los discípulos, ¿quién le dijo: no me lave los pies? ¿Se acuerdan quién fue? Pedro, ¿cierto? Y se acuerdan cuando Jesús dijo: mira, Pedro, tú vas a negarme. Señor, no te voy a dejar, no te voy a negar. ¿Quién fue el de eso? Pedro. Y sabe, muchas veces nosotros recibimos también mandatos de Dios y somos tan duros o más duros que Pedro. ¿Sabe por qué? Porque Pedro al final fue obediente. Pedro al final obedeció, y aunque no lo entendió todo, pero dijo: bueno, voy a ir. Fue obediente al final. Y de eso se trata, que podamos tener la actitud de obedecer aunque no tengamos toda la visión clara. Solamente con que Dios lo haya dicho en su palabra es suficiente. Debe ser suficiente para que nosotros lo pongamos en práctica. En la aviación hay un sistema de vuelo que se llama vuelo por instrumentos. Se usa el vuelo por instrumentos cuando afuera hay un mal clima, ¿verdad? Hay condiciones meteorológicas adversas, no hay referencias visuales, y entonces la aeronave está metida dentro de las nubes y el piloto tiene sensaciones de vértigo, de desorientación espacial, y puede pensar que está en una posición cuando tal vez la nave está en otra posición. Su cuerpo le da malas señales. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? La única manera de salirse de esa situación es creerle ciegamente a los instrumentos. Tiene que creerle a los instrumentos y obedecerlos, aunque su cuerpo le diga otra cosa, aunque su mente le esté tratando de engañar. Él tiene que seguir y creer en los instrumentos. Espiritualmente hablando es igual. Espiritualmente hablando, Dios nos ha dejado su palabra, su guía, y muchas veces nos pide que obedezcamos algo. No lo entendemos, es cierto, no lo comprendemos todo, pero por fe lo obedecemos. Esa fue la actitud de Pedro. Una segunda actitud que tuvo es que estuvo dispuesto a bajar las barreras de prejuicio. Había mucho prejuicio. Mire el verso de Hechos capítulo 10, verso 15. Por segunda vez la voz le dijo: lo que Dios ha limpiado no lo llames común. ¿Por qué le dijo esto? No solo era por los alimentos, ¿verdad? Era parte de eso, pero también porque Pedro tenía que ir y hablar y sentarse con un hombre que era gentil. Cuando la voz le dijo que venían 3 hombres a buscarlo, Pedro bajó tranquilamente, no se imaginó, pensó que eran judíos, pero eran 3 gentiles, era un soldado y 2 hombres que trabajaban para Cornelio, de confianza. Entonces llegó ahí
Y prácticamente Dios ya le había dicho, ve con ellos, yo lo envío. Y sabe, para los judíos sentarse con un gentil era abominación. La ley no le permitía sentarse porque los consideraban inmundos, impuros, comunes. Así los consideraban. Un judío cuando se levantaba temprano en la mañana decía, Señor, te doy gracias porque no soy esclavo y porque no soy gentil. Imagínense, un menosprecio. Eso era lo que sentían los judíos por los gentiles, por nosotros que no somos judíos, ¿verdad? Y por todo aquel que no era judío. Los fariseos se amarraban la túnica y iban caminando para que su túnica no tocara a un gentil, porque si lo tocaba entonces quedaba impuro y tenía que ir al templo y hacer todo un ritual de purificación. De eso se trata. Entonces Pedro tiene que bajar sus prejuicios y sentarse con un gentil, sentarse a platicar con él y a relacionarse y estar en un tiempo, visitar su casa, entrar a su casa. Pero no solo Cornelio era un gentil, también era un soldado romano, era un centurión. Imagínense esto, era el representante militar de los que tenían dominada y conquistada su nación, de los que habían clavado a Jesucristo en la cruz. Así que era prejuicios, y cualquier ciudadano judío tenía el deber de odiar a los romanos por eso. Pero Dios le pide a Pedro que baje sus prejuicios, y Pedro lo hizo. Pedro lo hizo. ¿Sabe? Nosotros también vamos a tener que bajar los prejuicios. Cuando nos sentemos a platicar con alguien, con una persona que esté en otra condición social, económica, educativa, política, que sea diferente a nuestra manera de pensar, ¿qué le voy a decir yo? ¿Qué le voy a enseñar? Tenemos que bajar los prejuicios. Tenemos que bajar los prejuicios con las edades. A veces pensamos que no podemos, que los ancianos, las personas mayores, los adultos ya no nos pueden enseñar. No es cierto. Los adultos tienen mucho que enseñar. Los adultos mayores en otros lugares son considerados como asesores con mucha experiencia. Así que no los menospreciemos. Y bajemos esos prejuicios y podamos sentarnos con ellos y también tratar ya sea de enseñarles o aprender de ellos. O viceversa, los jóvenes. Hoy muchas veces se piensa que un joven no puede enseñarnos a nosotros. Los niños pueden enseñarnos. Los jóvenes hoy son diestros y tienen muchas experiencias en la tecnología, por ejemplo. Un caso, ¿verdad? Los jóvenes de hoy en día ya vienen con el chip incorporado, ¿verdad? Ya nacen sabiendo de tecnología y tantas cosas que un niño pequeño, después de que pide el Pepe, inmediatamente le pide la clave del Wi-Fi. Casi que viene inmediatamente la clave. Ya están ahí con los celulares. Así que hay que quitar las barreras. Cualquier barrera que impida que nosotros podamos tener ese tiempo con otra persona. Y otra actitud que tenía Pedro, estuvo dispuesto a hablar lo que edifica de manera sencilla. El mensaje de Pedro era un mensaje sencillo. No era con palabras escogidas, no era con teorías, no era con tantas cosas complicadas. El mensaje de Pedro era: Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra, anduvo en medio de nosotros, sanó, hizo milagros, fue crucificado, murió y resucitó al tercer día, subió al cielo y nos dejó el mandato y nos dijo que por medio de su sacrificio en la cruz recibimos el perdón de los pecados. Un mensaje sencillo, no hay complicación, y eso es lo que nosotros podemos transmitir. Cornelio era un buen hombre, religioso, daba dinero, él probablemente escuchaba la palabra, pero no tenía una relación con Dios. Necesitaba a Jesucristo, necesitaba saber que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Jesucristo. Y ese es el mensaje sencillo. Probablemente alguien que está aquí, no está usted aquí por casualidad, no es al azar que está aquí, no es que llegó y que de repente, no. Está aquí porque el Señor permitió que usted esté aquí, y escuche que la única manera que usted puede tener para poder entrar al cielo es a través del sacrificio de Jesucristo. Entender que todos los que estamos aquí como seres humanos somos pecadores y estamos separados de poder estar en la presencia de Dios por una eternidad. Pero Jesucristo vino siendo perfecto
murió en una cruz y en la cruz cargó con todos nuestros pecados y nos ofrece el perdón y la vida eterna. Eso es la salvación. Eso es el regalo que Dios nos da y eso es lo que entendió también Cornelio. Y cada uno de los que estamos acá puede tener esa seguridad que al salir de aquí, usted puede salir con la certeza de haberle dicho al Señor: Señor, gracias por morir por mí en una cruz. Gracias por regalarme el perdón y la vida eterna. Y ahora soy tu hijo. Muchas gracias. Eso se trata. Ahora, las actitudes de Cornelio. Una actitud que tuvo Cornelio fue una actitud, la primera, una actitud humilde. Cornelio fue humilde. Mire lo que dice Hechos capítulo 10, verso 25 al 26. Cuando Pedro estuvo frente a la casa, Cornelio salió a recibirlo y con mucho respeto se arrodilló ante él. Pedro le dijo: levántate, Cornelio, que no soy ningún dios. Al otro lado está Cornelio, un buen hombre con un buen carácter. La Biblia lo describe como un temeroso de Dios. Tenía una condición económica superior a la de Pedro, una condición de poderío militar. Era un centurión. Un centurión era un hombre, era un militar que tenía mucha experiencia, era calificado como mucho coraje, de mucha valentía. Era un soldado que había pasado por mucho en la batalla y tenía a cargo a 100 soldados bajo su autoridad. Así que era un hombre importante, era un comandante, lo que llamaríamos hoy en día un comandante de compañía, tal vez. La Biblia menciona por lo menos 3 casos de centuriones que vale la pena resaltar. Uno de ellos fue un centurión, se le acercó suplicando a Jesucristo: por favor, sana a mi siervo. Mire el carácter de este hombre, pidiéndole a Jesucristo que por favor sanara a su siervo. Jesús le dice: está bien, vamos. Y él dice: no soy digno de que me entres en mi casa. Solo di la palabra, porque yo también soy hombre que tiene autoridad. Y cuando yo digo a este que vaya, va. Y le digo a aquel que venga, viene. Así que solo di la palabra y con eso es suficiente. Jesucristo dijo: qué fe tan grande la de este hombre. Un centurión. Otro centurión, cuando estaba Jesucristo muriendo en la cruz, el sol se oscureció, un terremoto. Y este hombre dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y aquí tenemos a Cornelio, un hombre, un buen hombre, pero necesitaba a Jesús como su Salvador. Y si tenemos una foto, podemos tratar de distinguir ahí entre la figura de un centurión, ¿verdad?, con todo su poderío, y un pescador como Pedro. Pedro, un hombre sencillo, vestido con ropas humildes, sencillas, sin educación, ¿verdad?, probablemente sin todo el dinero que tenía este centurión. Pero viene Cornelio y se postra a los pies de Pedro. Esa es una actitud de humildad, porque estaba reconociendo que Pedro tenía un mensaje importante de parte de Dios. Imagínense la escena. Pedro venía de caminar por lo menos 48 kilómetros aproximadamente, por lo menos 2 días de camino, más o menos, en unas calles polvorientas, sus sandalias llenas de polvo, de tierra probablemente, sudado, y Cornelio se postra a sus pies. Eso es humildad. Para alguien que está en una posición de autoridad y de poder, es difícil humillarse. Pero Cornelio tuvo esa actitud de venir y darle un lugar de honra a aquel que se había tomado el tiempo y el sacrificio de venir hasta él para darle un mensaje. ¿Cómo recibimos nosotros a las personas que vienen a hablar con nosotros por algún tema? ¿Le damos respeto, honra? ¿Lo consideramos? No digo que se le tire a los pies, por favor, no es eso, pero que lo reciba con respeto, con consideración. Se ha tomado el tiempo para venir y hablarle con usted, que tal vez es un poco enojado o enojada y nada, pero se ha tomado el tiempo. Se requiere humildad. La segunda actitud de Cornelio, una actitud enseñable. Un día después, el verso de Hechos capítulo 10, verso 24, un día después llegaron a Cesarea. Cornelio estaba esperándolos junto con sus familiares y un grupo de sus mejores amigos, a quienes él había invitado. Cornelio no dijo: ay, este pescador que me va a enseñar. Si yo he pasado más tiempo en la universidad, en los campos de batalla, si yo sé más, he viajado por todo el Mediterráneo, si yo soy del imperio romano, del imperio que está en el control de todo este mundo actual conocido de ese momento. No,
tenía una actitud de venir y querer aprender de lo que Pedro traía para enseñarle. Esta actitud que tenía Cornelio de ser enseñable quiere decir alguien a quien se le puede enseñar, alguien que tiene una actitud de aprendiz, que quiere que se le enseñe. Y es importante porque todos los que estamos aquí podemos tener la oportunidad de seguir aprendiendo. ¿Sabe por qué? Porque cuando seguimos aprendiendo, permite que sigamos creciendo. De eso se trata. Cornelio consideró tan importante la información que iba a recibir, que ¿sabe lo que hizo? Agarró el chat y dijo: todos mis trabajadores, el chat de los trabajadores, ¿ok? Mañana los quiero aquí porque viene Pedro. Le manda el mensaje, ¿va? Plic, plic. Y viene, agarra el chat de toda su familia y le dice: miren, mañana a esta cierta hora los quiero aquí porque viene Pedro con un mensaje importante. Plic, plic. Se fue. Y después agarra el chat de todos sus familiares, sus amigos más cercanos. También les mandó el chat a sus redes y los trajo, porque él consideraba valiosa la información que traía Pedro. Así que, importante, el ser humano tiene la capacidad de seguir aprendiendo y cambiando, modificando su conducta y hábitos, y seguir creciendo en madurez. Necesitamos darnos cuenta que no lo sabemos todo, que siempre hay alguien que nos puede enseñar, y que cuando dejamos de aprender, dejamos de crecer. Todos los que estamos aquí podemos enseñar. Todos tenemos algo que enseñar y todos tenemos algo que aprender. Así es que nunca se es demasiado viejo para aprender y nunca se es demasiado joven para enseñar. Interesante la actitud de Cornelio. Otra actitud que tenía Cornelio es que tenía un corazón dispuesto a escuchar y a obedecer. Porque muchas veces nos podemos quedar que no, yo escucho todo y digo sí a todo, pero no obedezco nada. ¿Verdad? ¿Han escuchado? ¿Se han sentado con alguien? Sí. Pero a la hora de la hora, nada. Muchos padres se quejan de eso. Bueno, nadie me ha dicho nada, ¿va? Hechos 10:22 dice lo siguiente: haz que Pedro, este fue el mensaje que Dios le dio al ángel para que se lo diera a Cornelio. Haz que Pedro venga a tu casa y escucha bien lo que va a decirte. Considera bien, préstale atención lo que va a decirte. Era como que si era el mensaje de Dios. ¿Cuántas veces recibimos así a las personas que vienen con una palabra de amonestación? Cuando alguien, mire, fíjate que quiero llamarte la atención por algo, ¿verdad? Y nos comparten un verso, un principio bíblico, mira, ya viene y la sacamos. ¿Han visto los gatos que sacan unas uñas así, verdad? Y porque alguien viene a llamarnos la atención para que seamos mejores, para que crezcamos. Y no es que queremos crecer espiritualmente, pues, ¿cómo vamos a crecer si no lo sabemos todo? Necesitamos la ayuda de alguien, necesitamos sentarnos con alguien o que alguien se siente con nosotros. Cuando alguien nos da un consejo, cuando alguien nos viene a dar una palabra de ánimo, de aliento, ¿cómo le recibimos? En la familia, qué difícil es que los hijos escuchen a los padres. Pero si lo escucha de afuera, esto es lo que necesitaba escuchar, ¿va? Y el padre tiene tiempo de estarlo diciendo. O padres que no quieren tomar tiempo para escuchar a sus hijos. No lo quieren escuchar y los hijos tienen algo que decirle, pero no quieren los padres. O los esposos, cónyuges, no se sientan a platicar porque probablemente hay una lista, ¿verdad?, de cosas que quieren comunicar el uno al otro y ahí están. Pero necesitamos tomar el tiempo de sentarnos con alguien y que alguien se siente con nosotros para ayudarnos a ser mejores. ¿Sabe por qué? Necesitamos las actitudes de Pedro y las actitudes de Cornelio. Esas actitudes las necesitamos en nuestra vida, porque las sillas son intercambiables. En algún momento alguien me va a pedir a mí que me siente con otra persona para ser de ayuda en algo. Pero en otro momento yo voy a tener que sentarme en el otro lado para que alguien venga y me ayude. De eso se trata. Así que las dos actitudes, tanto las de Cornelio como las de Pedro, las necesitamos en nuestra vida. En el caso de la actitud de Pedro, una actitud obediente, una actitud de venir, de bajar los prejuicios, de bajar las barreras, una actitud de dar un mensaje sencillo y claro de acuerdo a los principios bíblicos. Y la actitud de Cornelio, una actitud humilde,
una actitud enseñable, un corazón dispuesto a obedecer. Así que pongámoslo en práctica durante esta semana cuando nos tomemos el tiempo para ir y sentarnos con alguien en una atmósfera de confianza y transmitir de nuestra vida y de lo que Dios nos ha enseñado. Vamos a orar, si se ponen en pie, por favor, y platicamos con el Señor. Señor, gracias. Gracias porque el mejor ejemplo de humildad lo has tenido tú, Señor. Que dejaste tu trono y todo lo que tú eres, Señor, para venir a esta tierra en la condición de siervo, y en la condición de siervo hacerte como un esclavo para ocupar nuestro lugar en la cruz. Señor, gracias. Gracias porque no lo merecemos. Gracias porque no somos dignos, Señor. Tú eres el único digno. Tú eres el único que lo merece, Señor. Ayúdanos a entender que necesitamos ir y obedecerte para pasar tiempo con otras personas y compartir de lo que tú nos has enseñado y transformar sus vidas. Que las vidas puedan ser cambiadas, la nuestra y de las otras personas cuando nos sentemos, Señor. Ayúdanos a tomar el tiempo de obedecer e ir y sentarnos con alguien, Señor. Gracias, Padre. Te necesitamos mucho. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.